Se conectan en esta mañana a la transmisión de la palabra de Dios. Un abrazo y esperamos que este mensaje hoy deje a sus vidas cosas grandes y maravillosas. Los niños, ¿no? Pueden pasar allá al salón para recibir la clase. Sí, niños mayores de por ahí de 10 años, porque es que no hay que se vayan para los jóvenes de 20 años y 25 años allá a la clase de niños. Bueno, mis hermanos, vamos a colocarnos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Quiero que abras tu Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, ¿ya todos la tienen? Bueno, Hechos 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones, varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía se quedaron callados. Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio ¿de quién? Del Señor. Aleluya. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles en el Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Amén. Vamos a orar. Dios eterno y maravilloso Señor, estamos aquí en este día, Señor, para celebrar Día de las Misiones. Sabemos que todos los días son las misiones, Señor, pero hoy en día aquí también para dar gracias, Señor, por la vida de los misioneros que vinieron en el 1943, Señor, para abrir esta obra, Señor, oh Dios, de las cuales ha alcanzado muchas almas, Señor. Muchas se han multiplicado las iglesias de la Interamericana en todo Colombia, Señor, porque era el propósito tuyo, Señor. Padre, que esta palabra, que todo este ejemplo que nos dejaron los misioneros, la podamos aplicar para nuestros tiempos. Y también, Señor, como hicieron estos varones, Señor, oh Dios, esforzados y valientes, que a pesar de los peligros y de toda la adversidad, nunca desistieron de hablar de Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, y pido que en esta mañana tu Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine, y la palabra sea predicada en el poder de tu Espíritu Santo,
y grandes cosas acontezcan hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia. Bueno, mis hermanos, vamos a ver algunas características de la iglesia misionera. Gracias. Características de la iglesia misionera. Porque vamos a decir que en mucho tiempo se predicó el evangelio y estos hombres estaban arraigados en la palabra y no había otro interés. Pero al pasar el tiempo, al pasar los años, esto fue cambiando. El evangelio en algunos casos se ha convertido en busca de poder personal y muchas veces usado para lucro personal. El evangelio ha sufrido en los últimos años muchas cosas, sobre todo el desprestigio y el mal testimonio que dan algunos, comenzando por pastores y predicadores que no dan buen testimonio. Una vez hablando con una persona muy veterana y hablábamos de que en los tiempos antiguos, pues hablando de hace unos años atrás, la iglesia, la gente que llegaba a la iglesia se convertía, la persona se convertía y ahí se quedaba. Ahí moría, ahí lo enterraban. Pero hoy no. Hoy ustedes verán que hay mucha gente que va de iglesia en iglesia. Corre para aquí, corre para allá. Y yo le decía, ¿por qué hoy sucede eso, pastor? Y me dio una respuesta lógica, de acuerdo a su vida y a lo que había vivido. Me dijo, porque en tiempos antiguos, o unos 30, 40 años atrás, había persecución. Y el que se convertía sabía del riesgo que había, pero no le interesaba. Simplemente decidía buscar a Jesús y con todos los riesgos, si había que poner la vida, la colocaban y no estaban buscando nada más. Por eso esa gente cuando se convertía y se quedaba ahí. Pero hoy la gente se convierte, viene unos 2 meses y se vuelve y se va por allá y vuelve otra vez. Porque como hoy la distracción es el mundo y a ver qué me da el mundo y a ver qué le saco al mundo y a ver si me puedo pasar del estrato 3 al estrato 4. Todas esas cosas han hecho que el evangelio haya perdido esa solidez que debe tener. Y aquí vamos viendo y entramos en materia. Antioquía era la tercera ciudad del Imperio Romano. Primero estaba Roma como ciudad, luego estaba Alejandría y seguía Antioquía. Antioquía fue la primera iglesia misionera conocida en el mundo. De ahí salieron los primeros misioneros. Sale Pablo y Saulo, lean el capítulo 13, de ahí salen al primer viaje misionero. Y Alejandría era una ciudad muy comercial, se hacían carreras de carros, carruajes, se hacían, todo eso hacían. Era una ciudad, había mucha población judía la mayoría, pero también era universitaria. Parece que allí estaban las grandes, de ese momento, sitios de estudio, pero también era muy inmoral. Porque, ¿cuál es el problema? ¿O cuál fue el problema como fue Corinto? Cuando esas ciudades eran muy, muy comerciales, venía gente de todos lados y eso hacía que se mezclaran, ¿qué? Costumbres, una cantidad de cosas. Sabemos que en Corinto habla Pablo de la diosa Diana a la que le rendían culto y hacían, y uno de esos sus ofrendas eran sexuales y todas estas cosas que hacían allí.
Pero mi hermano, veo yo que después se transforma Alejandría en un centro ¿qué? Cristiano. Entonces mi hermano, por ahí la palabra dice, donde abundó el pecado ¿qué? Abunda la gracia de Dios. Fue una ciudad muy inmoral. Pero cuando llegaron estos varones, ¿cuántos varones hay aquí? Amén. Espero que sí. Porque a veces pensamos que el que va a predicar la palabra, o el que tiene que predicar la palabra es el líder, es el pastor, es la pastora. Estos hombres ni se saben quién eran. Venían, dice ahí en el versículo 19, el 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirené, los cuales cuando entraron en Antioquía, venían de allí, y era una ciudad pecadora, y ellos dijeron, aquí es la tierra precisa para predicar. Dios no nos mandó, ni la comisión está hecha para predicarle al cristiano, es para predicarle al pecador. Y cuando hablo de cristiano estoy hablando de que esté bien con Dios, ¿no? Entonces estos hombres entraron y comenzaron a predicar el evangelio en una ciudad donde no los iban a recibir muy bien, pero no les interesó. Ellos no tenían ese problema, sino que predicaron con denuedo. En Hechos de los Apóstoles habla que Pedro y Juan predicaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y por qué con denuedo? O sea, con valentía, con arrojo, con decisión. Pero muchas veces usted no le predica a una persona porque lo primero que piensa es, ¿y si me dice que no? O, ¿quién sabe qué me dirá? Predicaban con denuedo porque ellos sabían que había persecución y que podían cortarles la cabeza. Pero a pesar de que tenían ese decreto sobre sus cabezas, ellos no desistieron de predicar el evangelio sin importarles quiénes eran, si eran judíos o eran gentiles, porque ellos dicen que les predicaron los griegos. Aquí la palabra griego se refiere a helenísticos, o sea, los gentiles, los que no eran judíos. La iglesia ha perdido eso. Hay muchas iglesias que ni siquiera tienen departamento o ministerio de evangelismo, porque se encerraron en sus cuatro puertas esperando a bien quién llega. Usted no puede esperar que si quiere comer pescado, en la casa no está, ¿cierto? Y bueno, pues ahora como todo lo consigo en las neveras, en los sitios, pero antes, cuando estábamos niños, yo me acuerdo que si queríamos comer pescado, debíamos ir a pescar. Yo tenía una varita de guayabo con un alambre, con un anzuelo y un nylon, y me iba abajo a un pequeño, no, era un cañito que había pasado ahí, y ahí salía un pescado que llamábamos volador. Ese pescado tiene pintas negras y pintas amarillas, es como muy de esa región, de allá. Y yo me iba. Me acuerdo mucho que un día me pegué un susto muy grande, porque mientras pescaba saqué una anguilla. Ustedes saben que eso tiene figura de serpiente, ya no muerden, no son venenosas, pero la saqué. Y yo apenas la vi que venía en el anzuelo, yo solté ese anzuelo y corra a decirle a mi papá. Pero si queríamos algo, teníamos que ir a buscarlo. Si queremos que en este lugar, mi hermano, Jesús habló de la red, tirar la red para poder, ¿qué? Pescar. Si queremos que aquí haya más hermanos, que haya más gente, y no porque queramos que esto esté lleno, mi hermano, quitémonos esa idea. Yo no estoy tras de eso. Es que nuestro deber es ir a buscar al perdido, es buscar al pecador. Él, como usted, tiene derecho a la salvación.
Así como usted un día fue rescatado de las garras de Satanás y rescatado del infierno, así hay muchos afuera que hoy necesitan ser rescatados del infierno y ser liberados del pecado en el nombre de Jesús. Tenemos que ir a buscar. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos. La pastora leía esta mañana Mateo 28, 19. ¿Y qué les dijo cuando ya iba a partir? Quedaos en Jerusalén, esperaos que venga el poder del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en fin, en todos los confines de la tierra. Amén. No les dijo que se quedaran en Jerusalén, pero ellos se quedaron y entonces vino la persecución. Y estos, todo, ¿qué dice al principio? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿a dónde llegaron? A todas las regiones, a todas las partes llegaron a llevar el mensaje de salvación. ¿Qué estamos esperando, iglesia? ¿Que el Señor nos pegue un sacudón? ¿Que el Señor apriete y tengamos que salir a buscar almas? Hay que buscar las almas. Las almas están afuera, digo las que se están perdiendo, las que no han recibido a Cristo, o aquellos que recibieron a Cristo un día, pero hoy están afuera en el mundo. Hay que rescatar aquellos que un día estuvieron congregados, orarle al Señor por ellos. No los desechemos, no los ignoremos, porque usted no sabe, Dios es un Dios de oportunidad, y puede estar Dios dándole una oportunidad a ese hombre y usted no puede descalificarlo para el reino de los cielos. El único que descalifica para el reino de los cielos se llama Jesucristo de Nazaret, nadie más. Pero vamos, dice la palabra, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando. ¿A qué anunciaban? Hay predicadores, hermano, hay líderes que se van a una predicación, a una enseñanza y hablan de ellos. Está bien que yo en un momento, como acabo de hacer aquí, entre un pequeño para dar como una afirmación de lo que estoy hablando. Pero usted, mi hermano, no va a hablar de usted. No va a hablar de la selección femenina. Usted va a hablar de Cristo. ¿Ellos de qué hablaban? A ver, de iglesia, ¿qué está diciendo ahí? Anunciando el evangelio ¿de qué? Del Señor Jesús. Eso es lo que la gente necesita, es a Jesús. Amén. Ellos necesitan el evangelio que habla de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Salvador. El pan que descendió del cielo. El maná que descendió del cielo. El que salva, el que rescata. Jesús el que redime, Jesús el que murió en la cruz por usted y por mí, Jesús el que te sana, Jesús el que te libera, Jesús el que te restaura, Jesús el que te ama, Jesús el que te dice, eres mi amigo. Alábalo, glorifícalo. Ese es Jesús. Ese es el Jesús que necesitamos. Ese es el Jesús que necesita el mundo. Alábalo, mi hermano. Ese es el Jesús. Hoy y hace mucho tiempo se habla de que el hombre fue a la luna. Sí, alabado sea Dios. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros. Sí, porque todo le buscan. Respete a las demás personas, dice las normas, y sí, eso está bien. Pero a Dios no lo respetan. Las sociedades buscan sus propios beneficios mientras a Dios lo desechan. Mientras a Dios lo rechazan.
Así es. A Jesús lo abandonaron, pero Él siguió su tarea. Él nunca se detuvo. Ahora, mi hermano, Jesús es tu amigo. Él no te va a abandonar. Cuando estés en dificultades, Pedro se estaba ahogando. ¿Y Jesús qué hizo? Extendió su mano y lo sacó, porque amaba a Pedro. A pesar de que Pedro lo iba a negar, Jesús lo amaba. Tal vez usted se haya equivocado, tal vez usted le haya fallado a Dios, pero Jesús te sigue amando y está dispuesto a sacarte, está dispuesto a rescatarte, siempre y cuando lo mires a Él. ¿De cuál Jesús hablaban estos hombres? Jesús, el que te consuela. No busques consuelo en el hombre, busca consuelo en los brazos de Jesús. ¿Por qué Juan se recostó sobre el pecho de Jesús? Porque estaba buscando consuelo de Jesús. Eso sucedió en la última cena. Tal vez Juan estaba triste, tal vez Juan estaba apesadumbrado porque el maestro se iba y se recostó sobre el pecho de Jesús para sentir su consuelo. Ahora, si usted está buscando consuelo, si usted está ansioso de tener algo, un abrazo, dile a Cristo que lo abrace y sentirás la paz y el gozo que viene de Jesús. Ese es el Jesús que tienes que anunciar. Yo a veces, cuando veo la necesidad, hablo de mi testimonio personal. Pero lo primero que usted tiene que llegar es a identificar la necesidad de la persona. Porque si usted llega a hablarle a alguien de Jesús, pero está hablando de usted, mi hermano, y es que le va a interesar la vida tuya. Porque Él está buscando consuelo. Él está buscando a alguien que le llene la necesidad y el vacío que tiene dentro, que es de tener a Cristo Jesús en su corazón. Eso es. Ese era el Jesús que predicaban ellos. Yo no he visto predicaciones más sencillas que las que hacían los apóstoles. Todas centradas ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso se levantaban los muertos, por eso se sanaban los leprosos, por eso los ciegos veían, los sordos oían y los mudos hablaban, porque a ellos les hablaban de Jesús. Esas eran las predicaciones de ellas. Eso es lo que quiero que usted predique, mi hermano, y que su testimonio sea claro con lo que predica. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. El primer punto que estamos viendo es: predica el evangelio de Cristo. No, eso es, no hay más. Pero mire el enlace que hay aquí. Ellos predicaban de Jesús. Los que entraron, los que venían de ese, ellos predicaban ¿de quién? De Jesús. Y mira lo que dice el 21. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y la mano ¿de quién? ¿Estaba con quién? Ah, mi hermano, si usted quiere que Dios lo predique, lo respalde en la evangelización, predica de Cristo. Ellos tenían el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos predicaban de Cristo. O sea que si usted quiere tener resultados en el evangelismo, en la predicación, predica de Cristo para que Dios lo respalde, porque la mano de Jehová estaba con ellos. Y cuando se habla en la Biblia de la mano de Jehová, habla de ¿qué? De poder y autoridad. Y la mano de Jehová estaba con ellos. O sea, no tenga miedo, iglesia, de hablar de Cristo. No tenga miedo de hablarle al que necesita de Cristo.
Hay mucha gente que se está perdiendo. Hay mucha gente que necesita ser liberada, ser rescatada, ser sacada de las cárceles, las prisiones, de sus pensamientos, sus deseos y sus pasiones. Necesitan ser liberadas de la droga, necesitan ser liberadas del alcoholismo, necesitan ser liberadas del homosexualismo, del lesbianismo, prostitución. A nadie nos mandó a desechar el Señor. A todos hay que predicarles el evangelio. Y que, como dijo el Señor Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuál es el otro resultado? Primero predicaron de Jesús. Y como respuesta, la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuál fue el otro beneficio? Y gran número. Ya. Mi hermano, nadie se va a convertir hablando de usted. Nadie se va a convertir si usted se va a hablarle de política mientras la persona está esperando y deseando que alguien le hable de Cristo, usted hablándole de política. O hablándole de las cosas que tiene. O del último celular que compró. No, mi hermano. Aquí es claro, ellos predicaron de Jesús. La mano del Señor vino sobre ellos. Y gran multitud se convirtió a Cristo Jesús. Amén. Yo creo que eso merece un gloria a Dios y una aleluya. Nosotros, mire mi hermano, como yo le decía, yo no estoy interesado en cantidades, no. Ahora, si un día tendremos que tomar un lugar más amplio, pues se toma. Le damos un abrazo al hermano Alberto y a la hermana Nancy, le decimos, hermana, gracias, Dios los bendiga, pero si tenemos, lo hacemos. Pero es que sea gente que realmente se convierta. Que venga aquí porque le hablaron de Cristo. Entonces nosotros, pero yo no estoy interesado en cantidades. Yo estoy interesado en la calidad del cristiano en lo espiritual. Un cristiano maduro espiritualmente, con carácter, con conocimiento, con sabiduría. Eso es lo que se necesita para este tiempo. Y aquí, si aquí no somos sino 20, pero que el día que venga Jesús nos vayamos 20. Y que si el día son 200, que 200 nos vayamos entonces. Eso es lo que se necesita. No se necesita más. Yo no le estoy diciendo al Señor, Señor, dame una iglesia de 1000 personas. Esto no es un teatro. Esto no es un coliseo. Esto es un lugar de congregación para que el pecador se convierta, para que el pecador deje de pecar, para que el enfermo se sane, para el que está preso se sea liberado. Eso es este lugar. Y viene el que quiere ser así y no necesitamos cantidades. Que sea el Señor el que diga. Porque a veces uno cuando trabaja para el Señor sin estar interesado en algo, Dios se lo da. Ya, listo. ¿Cuántos tiene el Señor destinado para este lugar o en otro lugar donde estemos? Él solo lo sabe. Yo creo que me voy a poner toda la mañana, Señor, que hayan 500 a 1000 personas en la iglesia. Yo quiero ver esa iglesia llena. Yo quiero ver ese lugar allá donde el hermano Alberto y la hermana Nelson lleno, Señor. Deseos de hombre. Pensamientos de hombre. Yo lo que le tengo que decir al Señor todas las mañanas cuando oro, Señor, agrega a este lugar los que han de ser salvos. Esos son los que el Señor va a agregar, los que van a ser salvos. ¿Y quién lo sabe? Dios, yo no lo sé. ¿Cuántos son? Al Señor lo sabe, yo no. Dios no me mandó a contar ovejas, me mandó a pastorear ovejas. A darles el alimento,
a darles el pasto tierno, a llevarlas por aguas frescas y cristalinas. A eso me mandó el Señor, no me mandó a contar ovejas. Les soy sincero. Tengo que presentar todas las iglesias del distrito, tenemos que presentar un informe que se llama rendición de cuentas. Y ahí es donde me pongo a sacar el número de cuántos son los hermanos, porque me toca dar una estadística. Pero en este momento usted me pregunta, yo no tengo idea. Pero me toca hacerlo por esas situaciones ya. Porque no estoy interesado en esas cosas. Entonces, mis hermanos, vemos aquí. Ahora vamos hermanos, porque versículo 23. En el 22 habla que la noticia llegó ¿a dónde? A Jerusalén, ¿cierto? Es que mire qué bueno y qué hermoso es que la gente le diga a uno, porque uno como pastor a eso le da gozo y alegría. Tu iglesia está creciendo. Bueno, mía no, porque es de Cristo. Aclaro. El lugar, allá donde estás congregado, está creciendo ese número de hermanos. Y las noticias corren, y entonces llegó a Jerusalén la noticia de que allí en Alejandría estaban pasando cosas extraordinarias. Y el 23, ¿qué dice? Tanto fue que enviaron a Bernabé. Ahora al último punto vamos a hablar de cuántos Bernabés hay aquí. Llegó la noticia, el 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Mire, mi hermano, hablas de Cristo, la mano del Señor está sobre ti y muchos se convertirán, pero hay que orar para que esas personas de corazón sean fieles y echen raíces donde Dios los colocó. Ahí les dice Bernabé, mire, permanezcan fieles al Señor, permanezca fiel al Señor. No crea que porque usted viene acá y usted es fiel es con el pastor, no. Cuando usted le sirve al Señor, cuando usted alaba al Señor, cuando usted aporta a la iglesia, cuando usted da para la iglesia, todas esas cosas no es para mí, no es para la pastora, es para Dios. Todo te lo estás ofreciendo al Señor y eso se llama permanecer fiel a Él. Porque varón bueno, vio y exhortó a todos, los exhortó. Vio la gracia. ¿Qué significa aquí la gracia? La obra que Dios estaba haciendo en toda esta gente. Acuérdese que le estoy hablando de una gente que era en una región muy pecadora, en una ciudad muy pecadora. Pero Dios estaba haciendo la obra. Yo espero que muchos tengan fe y confianza que Cristo está haciendo la obra en todo este Valle del Jordán, en toda esta Santa Teresa, en todos estos lugares. Dios está haciendo la obra. Dios está haciendo la obra. Cuando Él dice vio la gracia, vio la respuesta de Dios. Vio que Dios se agradó de los que predicaban allí. Y como se agradó de los que predicaban allí y enseñaban de Jesús, entonces comenzó a enviar y comenzaron a llegar a congregarse, a escuchar a los que hablaban ¿de quién? De Cristo Jesús. Sí, mi hermano, porque somos tan dados a hablar de todo lo que está sucediendo en el país. Pero nos olvidamos de que Él puede arreglar el país. Se llama Jesucristo de Nazaret. Hoy las revistas, noticieros, redes sociales están invadidas de todos los días de lo mismo. Y yo digo a veces, yo veo las noticias porque uno también tiene que estar enterado de lo que está pasando. Yo digo, Señor, ¿qué hacemos? Por ahí hay en un noticiero hay un espacio que llaman que entrevistando a los políticos, ¿qué le piden al político? Ay, padre, a mí me provoca como, bueno, Señor, ¿por qué no le pregunta qué necesita de Cristo?
Pero ese que hace ese programa de Dios, yo sé por qué. Y, hermano, usted no necesita saber qué le va a dar el político. Usted le necesita saber es qué le va a dar Dios. Y que cuando usted le pida a Dios, Dios le responderá, siempre y cuando hayas hablado de Cristo. Yo sabía que no habían amenes. Y cuando usted predique de Cristo, la mano de Dios está sobre ti. ¿Qué tienes? ¿Estás enfermo? Cristo sana. ¿Tienes problemas emocionales, lo que sea? Antes de un psicólogo, la mano de Jehová. ¿Tienes problemas económicos? Dios tiene la solución. Y ya les hablé de los americanos, porque son tan prosperados. Y en sí la gente europea, porque ellos tienen un concepto muy diferente de nosotros, que es dar. Y dar es muchas cosas. Ahora, aquí dice, permanecerán fieles, el Dios se alegró. Ahora viene, y este segundo punto, que estuvieran firmes en ¿qué? En la fe. No se dejen mover por vientos. Oiga, y es que es tremendo. Yo anoche hay una página, yo no recuerdo por qué me llega a mí, y se llama Filosofía Nueva Judía, algo así. Y este hombre que es judío, o descendencia judía, pues lógicamente los cristianos tienen el concepto de que estamos equivocados porque ese no era el Mesías, y bueno, todo lo que ustedes saben. Y comienza a dar unas explicaciones para rebatir eso, y le cuento que si usted no está bien cimentado, lo pone a dudar. Sí, señores. Por eso hay mucha, yo digo, señor, ahora sé por qué hay muchos cristianos por allá, en sitios donde ni siquiera tiene nada que ver con Cristo Jesús. Porque cuando usted se pone a oír, ojo, ¿qué dice? Es que no sé si es Judas o la primera carta de Juan, que cuando vaya alguien con falsas doctrinas, enseñanza, ni siquiera lo recibas en la casa. Primera de Juan, ¿cierto? Ni siquiera lo recibas en casa. Entonces yo hago ese análisis, oiga, tremendo lo que ellos conocen, el tipo conoce bien la Torá. Y claro, es bueno, yo a veces lo escucho porque también da unas explicaciones de palabras hebreas que para uno son difíciles de entender, pero tiene que estar usted cimentado para que no lo pongan a dudar. Entonces mi hermano aquí dice, entonces lo primero que llega es, el segundo punto, permanece fiel a Dios. El primero, predica el evangelio de Cristo. El segundo punto, permanece fiel a Dios. Versículo 25 a 24, perdónenme, el 24, porque era un varón ¿qué? Bueno, lleno de ¿qué? Y de fe, y una gran multitud. ¿Sabes? Mire mi hermano, ¿sabes por qué les estoy hablando? ¿Y por qué estamos dando el taller del Espíritu Santo? ¿Cómo era Bernabé? ¿Cómo eran los 7 diáconos que eligieron? Llenos del Espíritu Santo y de fe y de buen testimonio, dice, lean el capítulo 6 de Hechos. Mire mi hermano, ¿cuántos Bernabés hay acá? Ay, yo sé. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Tienen que tener fe. Tienen que dar buen testimonio. Esos son los que se necesitan para este tiempo. Se necesita gente llena del Espíritu Santo. Se necesita gente que se mueva en el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué hablaban con denuedo? Porque el Espíritu Santo les daba el poder, les daba las fuerzas para hablar de Cristo. Y el único que te da el poder y la autoridad para hablar de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Usted puede hablar de Cristo
Y me acuerdo de un pastor. ¿Quiénes fueron a los últimos bautismos? Bueno, ¿se acordarán que el pastor que enseñó dijo en ese día y hablaba de alguien que a él le dijo: no hable más de Cristo porque tu vida no es testimonio? Ahora, tú puedes hablar de Cristo, claro, y puedes enseñar, pero si no estás lleno del Espíritu Santo y no estás en santidad, eso será predicación en vano. Serán palabras vacías, no producirán un cambio, no producirán un arrepentimiento, porque la única palabra que transforma es la que sale de mi boca en el poder del Espíritu Santo, y no por mí, sino por la obra de Cristo Jesús. Es eso. Si el Espíritu Santo no está en mí, pues yo les puedo hablar aquí a ustedes 2 horas. ¿Y qué va a pasar? Nada. Salen peor que como llegaron. Por eso, mi hermano, es tan importante que aunque el que predica esté en el Espíritu y el que oye esté también en el Espíritu. Porque el predicador podrá hablar en el Espíritu, pero si usted está en la carne no va a recibir, porque la palabra se recibe en el Espíritu Santo. Todo tiene que tener concordancia. Bueno, mis hermanos, entonces, este es Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Bernabé significa consolación. Y la palabra en sí, en griego, tiene estos significados: consuelo, ánimo, ayuda, estímulo, un llamado al lado de otros para ayudar. Cuando yo me puse a mirar esto de Bernabé, dije: ay, Padre, porque según aquí la palabra me enseña que yo tengo que darle ánimo a las demás personas, no desanimarlas. Acuérdese por qué fue que el pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. Porque las noticias que trajeron los 12 espías desanimaron al pueblo. Y yo tengo es que animar al pueblo, consolarlo a través de la palabra de Cristo, animarlo a través de la palabra de Jesús, ayudarlo, darle estímulo a usted para que continúe. ¿Qué tal que yo me parara aquí y le dijera: hermanos, pasé una semana, uy, si usted supiera las cosas que me pasaron esta semana, tanto así que no tenía ni ganas de venir por acá? Entonces usted dirá: si eso es usted, pastor, entonces ¿qué diré yo? ¿Ah? Hermano, tenemos que tener el Espíritu Santo, y así vengan tormentas, tempestades, hablen de ti, te juzguen, te critiquen, tú permanecerás firme, porque la mano de Jehová te sostiene. Este Bernabé era Bernabé, un verdadero, como dijo Jesús, un verdadero israelita cuando se encontró con Natanael. Le dijo, el 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía. Oiga, mi hermano, esto se llama ¿qué? ¿Trabajar qué? En equipo. Pero hay pastores, hay líderes que quieren hacerlo todo. Abren la iglesia, tocan la alabanza, cantan en la alabanza, predican, recogen los instrumentos, no porque uno no lo puede hacer, porque uno lo puede hacer. Están en todo. Él vio todo lo que estaba pasando en Antioquía y dijo: me voy a traer ¿a quién? Ahora. Oiga, ¿se imagina esa campaña? Un letrero grande. Bueno, cuando eso, pues como no había, ahora hay veces que usted ve que sale por internet y todo esto de campañas, y uno ve esas fotos de los predicadores y parecen más actores de Hollywood.
Eso. Pero usted se imagina en esa época, un hombre corriendo por toda la ciudad, va a haber una campaña, vengan todos, va a haber una campaña evangelística, que ya se acabaron, va a haber una campaña evangelística, invitados, Bernabé, Pablo y Pedro. Uy, Padre, ¿cómo sería esa campaña, hermano? Eso es lo que realmente mueve a la gente. No era Pablo, no era Pedro, no era Bernabé. Era el poder de Cristo que había en Pablo, Bernabé y Pedro y todos los discípulos. Era eso. Se fue, no fue egoísta. Se fue a buscar ayuda, y escogió bien. Imagínense, se fue a traer a Pablo. Pablo parece que llevaba, recuerdan que cuando él se convirtió a Cristo, los discípulos no lo recibían, los judíos lo iban a matar, y entonces lo enviaron. Se escapó ahorita a la ciudad. Eso está en el versículo, creo que, Hechos 9:30. Ya les digo rapidito, a ver si es ese. Rapidito, 9:30. Y cuando supieron esto, los hermanos llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. A Pablo lo tuvieron que enviar allí para que se escondiera porque lo iban a matar. Parece que Pablo duró ahí unos años haciendo un ministerio silencioso, porque hay un error. La gente cree que Pablo se convirtió y sí, él sí fue predicando la palabra, pero hubo mucho rechazo. Los discípulos inclusive no le creían mucho porque los había perseguido, y por obra de Dios lo mandan y él se queda en un tiempo, parece que 10 años allí. Y es cuando Bernabé se va y lo saca y le dice: venga para acá, ahora sí, mi hermano, usted está listo. Entonces mi hermano fue y trajo a Pablo. Y cuando usted lee el versículo, capítulo 13, ya Pablo se va y Bernabé al primer viaje misionero. Entonces mi hermano, y dice, y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo, y hallándole le trajo a Antioquía. Se trabaja en equipo. Y se congregaron allí todo un año, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lo que es llevar el buen nombre de Cristo, lo que es llevar el testimonio de Cristo. Mira esta gente, mira este hombre. Entonces, hermano, Bernabé trabajaba en equipo. ¿Qué más hacía él? Enseñaba la palabra. ¿Qué más hacía Bernabé? Se congregaba. Yo sabía, Señor, que no había miles, pero bueno, Señor, yo sigo. Dice ahí, el 26, y se congregaron allí, ¿qué? Todo un año. Y enseñaban, se congregaron allí para enseñar la palabra. Tú que te congregas, tú que oyes la palabra, hermano, Dios te va a poner en el camino alguna persona. Si en este año todos trajéramos una persona, ¿cuántos tendríamos en unos meses? Buena pregunta, matemática, ¿no? El Señor multiplica. Yo no lo he visto al Señor dividiendo ni restando. Yo, la verdad, en la Biblia no encuentro la división ni la resta. El Señor aumenta, el Señor multiplica, el Señor avanza. Él no se queda estático. El Señor, Dios es un Dios de éxodo, o sea, que sale, que va, no se está quieto. Por eso la iglesia no se puede estar quieta, la iglesia no se puede estacionar, no se puede estar estática, tiene que estar en movimiento. La iglesia es un ser vivo, no muerto. Al punto que allí fue donde lo llamaron por primera vez, ¿qué? Cristianos. ¿Por qué lo llamaron cristianos? Porque siempre predicaban ¿de quién? De Cristo. Ahora, en ese tiempo la palabra cristiano era despectiva. Era una palabra que usaban para referirse muy despectivamente a la gente. Pero así se quedaron. Pero así los vean. Pablo los llamó hijos del ¿qué?
En la relatora de la conversión de Pablo se llama persiguiendo a los hijos del camino. Aquí lo llaman cristianos. Mi hermano, entonces que a usted donde vaya le digan y no le dé pena. Ay, tú eres cristiano. ¿Ya usted quién le dijo? Yo sí voy por ahí de vez en cuando. Yo voy por ahí, pero no más. Ah, mi hermano. Y por ahí los jóvenes dicen, es que mi mamá me lleva y me toca ir. No, mi hermano, diga sí. ¿Por qué, Señor? ¿Me ve algo? Sí, veo que tu rostro resplandece. Te veo gozo, te veo alegría. Eres diferente a las demás personas. Eso es un cristiano. Tiene que dar una imagen diferente. ¿Cómo se encuentra, mi hermano? Bien, mi hermano, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra, hermano? Ay, bregando. Ay, esta vida es muy dura. ¿Quién dijo? ¿Acaso el que tienes, al que recibiste, es un fracasado, un derrotado? Yo lo conozco a Cristo como el que venció, el de que derrotó en la cruz todas las adversidades y quitó la maldición que había sobre nosotros. Ese es el Cristo que yo tengo. Ese es el Cristo que yo tengo. Y que espero que la iglesia la tenga. Entonces, mi hermano, no se le olvide, predique de Cristo, permanezca fiel y sea como Bernabé. Trabaje como Bernabé. Y Bernabé, dicen que Pablo era como muy impulsivo, pero Bernabé le ayudó mucho a Pablo, aunque tuvieron diferencias. Y un día discutieron por Marcos o Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y Juan Marcos es el que escribe la carta de Marcos. Era sobrino. Y tuvieron una discusión. Creo que es en el segundo viaje. Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo no quería llevar a Marcos. No sé por qué. Y ahí hubo una discusión. Pero eso no fue motivo para que ni Pablo se separara, ni no se volviera a hablar con Bernabé, sino que ellos continuaron. Cada uno les tocó a veces por aparte, porque en ese momento se separaron. Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue aparte. Pero ¿a qué se fueron? ¿A contar lo que había pasado? No, se fueron a contar de Cristo, a hablar de Cristo Jesús. Había habido una discusión, pero eso no importaba. Ellos iban hablando por donde iban de Cristo Jesús. Que esta iglesia, manantial de Dios, hable de Cristo. Testifique de Cristo. Sea testimonio. Y que podamos encontrar muchos Bernabés en esta iglesia para la obra y para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te alabamos, Señor. Ahora, póngase de pie y le digo algo. Si usted leyó bien todo lo que vimos en este pasaje bíblico, nos damos cuenta que nos encontramos ¿a quién? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La obra misionera se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios movió la mano. Ellos predicaron de Jesús y Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo. Las tres personas actuando en la obra misionera. Amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, los que estuvieron en las redes sociales, muchas gracias. Y quiero decirles, hay alguien nuevo, alguna cosa, que el Cristo que se predicó hoy es el que tú necesitas, es el Cristo que usted necesita para que su vida cambie. Así que la vida de nosotros, de todos los que estamos aquí y de mucha gente en el mundo ha cambiado a través de Cristo.
no busque que tu vida sea cambiada, transformada o restaurada a través de fuerzas humanas, sino a través de la fe en Cristo Jesús, el amor de Dios, la bondad de Dios y la misericordia de Dios en las que nos ayuda a cambiar nuestras vidas. Así que tengan una excelente semana y Dios les guarde y les bendiga y les guíe en todo lo que hagan. Un abrazo y nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana para otro mensaje. Dios les bendiga.